Antes de que existieran las religiones, antes de que la Biblia fuera dividida en capítulos, antes de que el mundo aprendiera a llamar mito a lo que no comprendía, hubo una rebelión que no comenzó en el infierno, comenzó en el cielo. No fue liderada por demonios, no fue obra de Satanás, fue iniciada por ángeles, ángeles creados para vigilar a la humanidad, para observarla, para protegerla desde la distancia. Pero decidieron hacer algo prohibido. Descendieron, tomaron forma humana y caminaron entre los hombres. Los antiguos textos los llaman los vigilantes, seres celestiales que lo arriesgaron todo por un deseo que jamás debieron permitir. Lo que ocurrió después no fue una simple desobediencia, fue una corrupción total del mundo. Gigantes nacieron de su pecado, conocimientos prohibidos fueron entregados a la humanidad, la violencia cubrió la tierra y Dios guardó silencio por un tiempo, porque el castigo que vendría no sería parcial, sería absoluto, un diluvio, una purga, un reinicio del mundo. Pero aquí está la parte que casi nadie te cuenta. Los vigilantes no desaparecieron simplemente. Sus acciones tuvieron consecuencias que, según los textos antiguos, siguen afectando a la humanidad hasta hoy. ¿Y si las historias de ángeles caídos no hablan solo del pasado? ¿Y si describen un ciclo que está destinado a repetirse? Jesús dijo una vez: como fue en los días de Noé, así será en los últimos tiempos. Y en los días de Noé, los ángeles caminaron entre los hombres. Quédate, porque esta no es solo una historia antigua, es una advertencia. Durante siglos, la historia que estás a punto de escuchar fue considerada demasiado peligrosa. No porque fuera falsa, sino porque respondía a preguntas que nunca debieron formularse. Existe un libro antiguo, un texto citado directamente en la Biblia, pero eliminado de ella. Un libro respetado por los primeros cristianos y temido por generaciones posteriores. Su nombre es el libro de Enoc. Enoc aparece brevemente en el Génesis, solo unas pocas líneas, pero esas líneas dicen algo inquietante. Y caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. No dice que murió, dice que fue tomado. Según los textos antiguos, Enoc fue llevado al cielo en vida, no para ser castigado, sino para ser testigo. El libro de Enoc describe lo que Enoc vio más allá del mundo humano. Describe cielos organizados en niveles. Describe ángeles con funciones específicas. Describe leyes celestiales que no podían ser quebrantadas. Y entre esos ángeles había un grupo especial, no guerreros, no mensajeros, observadores. En el idioma original, el libro de Enoc los llama Grigori, los vigilantes. Eran ángeles de alto rango. Su misión no era intervenir, su misión era observar, vigilar el crecimiento de la humanidad, registrar su evolución y reportar al cielo. No estaban destinados a amar, no estaban destinados a gobernar, y mucho menos a mezclarse con los hombres. Pero el problema no fue la misión, fue lo que vieron. Con el paso del tiempo, los vigilantes observaron a la humanidad desde demasiado cerca. Vieron a las mujeres, vieron su belleza, y algo comenzó a cambiar. El libro de Enoc no lo describe como un impulso repentino, lo describe como un proceso, pensamientos repetidos, deseos alimentados, miradas prolongadas, hasta que la observación se convirtió en tentación. Uno de ellos habló primero. Su nombre era Semijasá. Semijasá no era un ángel menor, era un líder, un comandante entre los vigilantes, y fue él quien expresó lo que muchos ya pensaban, pero nadie se atrevía a decir. Dijo que deseaba tomar una esposa humana y temía hacerlo solo.
porque sabía que el castigo sería eterno. Entonces propuso algo impensable, un juramento colectivo. 200 vigilantes descendieron juntos a un lugar específico, un monte antiguo, un punto elevado entre el cielo y la tierra, el monte Hermón. Allí hicieron un pacto, un juramento prohibido. Si uno caía, todos caerían. Si uno era castigado, todos compartirían su destino. Ese fue el momento exacto en el que la rebelión comenzó. No con violencia, no con guerra, sino con una decisión. Descendieron, no como espíritus, sino como hombres. Tomaron forma física, caminaron entre aldeas, hablaron con los hombres y tomaron esposas humanas. El cielo había sido violado, la frontera había sido cruzada, pero el acto más grave no fue la unión, fue lo que vino después. Los vigilantes no solo se mezclaron con la humanidad, la transformaron, comenzaron a enseñar lo que jamás debía ser revelado, conocimientos reservados al cielo, y con eso, el equilibrio del mundo comenzó a romperse, pero aún no sabían la magnitud de lo que habían desatado, porque de esa unión nacería algo que jamás había existido antes, algo que no pertenecía ni al cielo ni a la tierra. Y cuando eso ocurrió, el mundo nunca volvió a ser el mismo. Después del descenso, el mundo no cambió de inmediato. Al principio, los vigilantes parecían benefactores, guiaban, enseñaban, protegían. La humanidad los admiraba, pero ese progreso no era natural, era acelerado. Los vigilantes comenzaron a revelar conocimientos que no pertenecían a los hombres. No eran simples enseñanzas, eran secretos del cielo. Uno de ellos enseñó cómo observar las estrellas y leer en sus movimientos el destino de los hombres. Otro reveló los nombres ocultos y el poder de pronunciarlos. Algunos enseñaron encantamientos, hechicería, manipulación de fuerzas invisibles, y uno fue más lejos que todos los demás. Su nombre era Azazel. Azazel enseñó a los hombres a forjar armas, espadas afiladas, lanzas mortales, instrumentos de guerra. Antes de eso, la violencia era limitada. Después, se volvió sistemática. A las mujeres les enseñó ornamentos, cosméticos, joyas, arte de la seducción, no como belleza, sino como poder. La humanidad comenzó a cambiar, no espiritualmente, sino moralmente. El conocimiento sin sabiduría se convirtió en destrucción. Las ciudades crecieron, pero también el conflicto. Las tribus se enfrentaron, la sangre corrió, y el equilibrio del mundo comenzó a quebrarse. Pero lo peor aún no había nacido. De la unión entre los vigilantes y las mujeres humanas, nacieron seres que jamás debieron existir. Eran enormes, no solo en tamaño, sino en fuerza. Su crecimiento era antinatural. El libro de Enoc dice que medían cientos de codos, gigantes, los Nefilim. Al principio fueron venerados, parecían dioses, protegían ciudades, dominaban la tierra, pero su hambre no tenía límite. Consumieron animales, consumieron cosechas, y cuando la comida escaseó, se volvieron contra los hombres. La violencia se multiplicó, la tierra se llenó de gritos, de muerte, de corrupción total. El mundo ya no era reconocible. Los vigilantes observaron las consecuencias de sus actos y por primera vez sintieron miedo, porque comprendieron que habían creado algo que no podían controlar. El clamor de la humanidad subió al cielo, no como oración, sino como lamento. Y entonces Dios habló, no directamente a los hombres, no directamente a los vigilantes, sino a los arcángeles. La orden fue clara. El mundo debía ser purificado, pero el juicio no sería inmediato. Primero, los responsables, los vigilantes, serían juzgados, no como ángeles, sino como transgresores.
y sus hijos serían eliminados, porque lo que había nacido de la unión prohibida no tenía lugar en la creación. La sentencia ya estaba escrita, el castigo ya había sido decretado, y uno solo, un hombre justo, sería elegido para conocerlo todo, porque alguien debía advertir, alguien debía ser testigo. Ese hombre era Enoc. Enoc fue llevado más allá del mundo visible, no en sueños, no en visiones simbólicas. Fue llevado en conciencia plena. Vio lugares que ningún hombre había visto antes, cámaras de fuego, abismos profundos, ángeles encadenados esperando juicio, y escuchó la sentencia. Dios no habló con ira, habló con autoridad. La decisión ya había sido tomada. 4 arcángeles fueron enviados, cada uno con una misión precisa. Nada sería improvisado. Rafael recibió la orden de encadenar a Azazel. Fue arrojado a un abismo en el desierto, cubierto de oscuridad, condenado hasta el día final. Miguel fue enviado contra Semijasá y los líderes de los vigilantes, no para destruirlos, sino para apresarlos, encadenarlos bajo las colinas de la tierra. Gabriel recibió la tarea más brutal, destruir a los Nefilim, no con fuego del cielo, sino haciendo que se destruyeran entre ellos. La guerra fue total, gigantes contra gigantes. La tierra tembló, y cuando el último cayó, el silencio regresó. Pero aún faltaba algo. Uriel fue enviado a un solo hombre, para advertirlo, para prepararlo. Ese hombre era Noé. El diluvio no fue una reacción impulsiva, fue una purificación calculada, una limpieza completa de la corrupción introducida por los vigilantes. Las aguas subieron, el mundo antiguo desapareció, ciudades, conocimientos, civilizaciones enteras, todo fue borrado, pero algo permaneció. Cuando los cuerpos de los Nefilim murieron, sus espíritus no pudieron ascender, no pertenecían al cielo, no pertenecían a la tierra, y quedaron atrapados, errantes, vacíos. Según el libro de Enoc, esos espíritus se convirtieron en los primeros demonios, no ángeles caídos, no humanos, sino algo distinto, entidades que buscan influir, poseer, corromper. Desde entonces, vagan entre los hombres, y aquí surge la pregunta prohibida. Si todo terminó con el diluvio, ¿por qué las historias continúan? ¿Por qué antiguas culturas hablan de dioses que descendieron del cielo? ¿Por qué el conocimiento prohibido reaparece una y otra vez? Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será en los últimos tiempos. Y en los días de Noé, los vigilantes caminaron entre los hombres. Tal vez esta historia no es solo pasado. Tal vez es un patrón, un ciclo, una advertencia. Porque una vez, los ángeles desafiaron a Dios y el mundo fue reiniciado. La pregunta es, ¿estamos caminando otra vez hacia ese límite? Tal vez esta historia no fue escrita solo para ser recordada. Tal vez fue escrita para ser comprendida. Porque cada vez que el ser humano busca conocimiento sin sabiduría, cada vez que cruza límites que no entiende, la historia parece repetirse. Los antiguos lo dejaron por escrito, no como mito, sino como advertencia. Si esta historia te hizo reflexionar, si sentiste que estos relatos dicen más de lo que aparentan, apoya este contenido. Un simple me gusta ayuda a que estas historias no sean enterradas otra vez. Suscríbete si quieres seguir explorando los textos antiguos, los libros prohibidos y los misterios que el tiempo intentó borrar. Porque en el próximo video profundizaremos aún más en lo que ocurrió después del diluvio, en los secretos que sobrevivieron y en las entidades que, según los textos, aún observan a la humanidad. La historia no terminó, solo espera a ser contada.